Hola, bienvenidos nuevamente a todos y todas a este nuevo episodio. El día de hoy hablaremos de un tema muy profundo y muy interesante. Estaremos hablando respecto al duelo. Estaremos dando una breve descripción respecto a qué es, cuáles son las etapas, cómo se puede vivir, y creemos que los que nos escuchan el día de hoy se pueden identificar un poco con este tema. El episodio del día de hoy se llama ¿Y si te pierdo? Primeramente, para poder empezar a hablar de este tema, creo que es importante, como siempre, dar una descripción, ¿no? Respecto a qué es el duelo. Silvia, si me ayudas dando una breve descripción. Claro, creo que es un proceso que es muy complejo, que tiene que ver con aspectos psicológicos, donde se atraviesa una pérdida importante y que tiene que ver con cosas, no solamente lo psicológico, sino se va al cuerpo, se va a lo social, se va al comportamiento y se va a diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Finalmente creo que es un proceso individual, nadie lo vive igual, pero sin embargo hay generalidades en las que podemos ahondar un poco, ¿no? Sí, me parece que el duelo es algo que se puede decir que es subjetivo a cada persona. Sí hay como un lineamiento o ciertos factores que podemos tomar en cuenta que, como tú comentas, son una cuestión universal. Pero creo que estos factores es solamente para identificar cuando es un duelo, pero no qué tipo, ni cómo lo está viviendo la persona, etcétera. Y aquí me gustaría recalcar que nos hagamos la pregunta. Regularmente cuando nos dicen duelo, ¿qué nos imaginamos? Por ejemplo, tú, Silvia, ¿qué te imaginas? Una pérdida. Y dolor. Y dolor, claro. Y para mí siempre me imagino una pérdida de una persona. Me voy directamente a ese concepto, ¿no? Pero si hablamos de duelo, me gustaría también comentar que hay varios tipos con los que nos podemos enfrentar. Por ejemplo, el dolor cuando cortas con una pareja, cuando pierdes un trabajo, una pérdida económica muy fuerte. ¿Sabes qué se me ocurre también? Las personas que están atravesando por enfermedades y que pierden alguna capacidad de su cuerpo o incluso una parte de su cuerpo, es uno de los duelos más complejos que abordamos en la vida. Claro, por eso creo que el concepto del duelo sí es una cuestión de pérdida, pero nos podemos referir a muchas cosas. Y claro, siempre hablando desde el punto de vista o la percepción o la realidad de la persona que lo está viviendo, ¿no? Ahora, la cuestión de la etapa, de lo que es el duelo, ¿cómo podemos hablar que alguien sufre una cuestión del duelo? Finalmente, creo que tiene que ver el hecho que sí hubiese una pérdida significativa para la persona y que está atravesando por diferentes procesos, que me gustaría mencionar como las etapas, pero entendiendo que no es una forma lineal, sino que cada quien las va apareciendo y se puede como regresar, porque depende mucho del estado de ánimo, depende mucho de tu red de apoyo, de situaciones que en algún momento puedes resignificar. Entonces vuelve a aparecer todas estas etapas, y aquí voy a mencionar las etapas que la tanatóloga Elizabeth Kubler menciona, que son negación, rabia o enojo, negociación, tristeza y aceptación. Y creo que aquí nos podemos detener un poco como a desglosar cada una. Como el nombre lo menciona, la cuestión de las etapas son momentos por los cuales, momentos, experiencias y situaciones por los cuales se va pasando. Y como tú comentas, no es que voy a estar en una etapa 5 semanas y luego paso a otra y son 3, sino depende mucho de la persona cómo viva y cómo trate la cuestión del duelo. Inclusive a veces estas etapas se pueden vivir por muchos años. En una cuestión donde a veces hay cosas que no se trabajan a tiempo o que no se desglosan a tiempo justamente por el momento en el que se encuentra esa persona en vida, ¿no? Y me remonto mucho o recuerdo mucho, por ejemplo, los soldados de guerra, ¿no? Cuando pierden a un compañero o pierden a lo mejor algún familiar, pues en ese momento no pueden comenzar como a vivir la cuestión de la pérdida, ¿no? Porque están enfocados en otras cosas. Sino bueno, ya que terminan,
la cuestión de guerra o todo ese tipo de cuestiones, bueno, ahora sí me puedo permitir comenzar a vivir ciertas cuestiones. Pero aquí me gustaría recalcar, y a lo mejor aquí vamos a hacer, en este episodio vamos a hacer mucho énfasis respecto a cuando se pierde un ser querido, ¿no? O alguien cercano, que pudiera ser que son las pérdidas que pegan un poquito más, no por hacer menos a las otras pérdidas, pero considero que a lo mejor puede ser un poco más complicado el proceso de duelo cuando tú pierdes un ser querido, ¿no? Sí, el sufrimiento es individual y cada quien vivirá un duelo por las pérdidas que a cada quien le parezcan importantes. Pero sí siento que una de las más trascendentes, sin duda, es la pérdida de un ser querido, o incluso la pérdida yo lo comparo mucho también con la pérdida de un amor, porque cuando se pierde un amor, de alguna manera muere una versión de ti. Claro. O sea, muere la versión de ti que pudiste haber sido con ese otro. Entonces es un poco similar, guardando las proporciones y las dimensiones, pero es un poco probar ese dolor, ¿no? Y se vive, sobre todo a ciertas etapas, igual de fuerte. Claro, y creo que en esta comparación que haces del amor, por ejemplo, aterrizando en un amor de pareja, pues de cierta manera aún está la persona ahí, ¿no? Que puedes hacer un cierre, entre comillas, dependiendo del tipo de relación que hayan compartido. Pero a lo mejor haya terminado. Ajá, claro. Pero creo que con un ser querido que ya no hay una presencia física, pues es más complicado el poder hacer un cierre, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a hablar respecto al manejo del duelo. Nos regresamos un poquito a las etapas. Si nos vamos con la primera, la cuestión de la negación. ¿Cómo describirías tú la negación? Es esta parte cuando la mente no puede tolerar la realidad, porque de verdad es una negación de lo que sucede. O sea, no es no lo puedo creer. Digo, más bien, es no lo puedo creer real. O sea, no lo puedo sostener para mi mente, para mi dolor. Es tan grande que no lo puedo sostener. Y como no lo puedo sostener, pareciera como esta situación de un sueño, de que voy a despertar y va a volver a ser lo que ya no es. Entonces, algo así, desde mi perspectiva, es esta fase de negar. De negación. Y puede ser más fuerte cuando hay una pérdida inesperada, ¿no? O sea, que suceda al instante, que no había cierta preparación o cierto conocimiento. Por ejemplo, las personas que se hospitalizan y están cierto tiempo en el hospital, pues a lo mejor ya puedes ir empezando a ver un panorama no tan favorecedor, ¿no? Que inclusive aunque lo haya, muchas veces como quiera caes en esta cuestión de la negación. Y para mí la negación también es esa etapa donde no te cae el 20. O sea, puede que no estés conscientemente diciendo, no, esto no ha pasado o esto no fue así, pero estás en una etapa como... Y aquí yo hablo mucho de mi experiencia. Creo que en este episodio voy a compartir muchísimo mi experiencia cuando mi mamá fallece. Estás como en un limbo. O sea, no te sientes mal, no te sientes bien, sino no entiendes qué está pasando y comienzas con esta cuestión de cómo. O sea, el día de ayer me despedí de ella, o antier, o hace una semana me despedí de ella y ahorita ya no está. ¿Y cómo nos vamos a adaptar? Entonces es como toda esta cuestión de estar en el limbo, que no sabes ni si sí ni si no, y tu mente todavía no procesa al 100%, porque sí entiendes que la persona no está, pero no comprendes qué conlleva que la persona ya no esté. Entonces creo que podemos hablar de ese punto, la cuestión de negación, o sea, donde no hay un procesamiento al 100% respecto a lo que está pasando. Claro, por eso decía un poco, es este momento en donde la mente no alcanza a entenderlo, ¿no? Es como, sí, tienes razón, no solamente es que conscientemente diga no lo puedo creer, sino no es procesable todavía. Claro. Sí, y creo que también, por eso comentaba respecto, bueno, en qué punto de tu vida estás, porque claro, a lo mejor yo puedo hacer un poquito más de conciencia, porque estaba un poquito más grande. Y aquí viene también todo otro tema que yo creo que después lo tenemos que tratar, que el duelo es diferente en niños, es diferente en adolescentes, es diferente en adultos. Fíjate que en eso estaba pensando, porque de alguna manera cuando vamos creciendo, vamos haciendo conciencia, al menos en un grado. No hablo de 100% de conciencia, pero en un grado que la persona que nos acompaña en algún punto puede no estar.
O sea, siempre está como como no sabemos, como las dos certezas que tenemos es nacer y morir. Siempre sabemos que en algún punto alguien puede no estar. Y regularmente que nos imaginamos es a la generación arriba. Pasa en algún proceso. Pero sí, cuando eres muy pequeño y sucede, todavía es muy incomprensible, la mente no está lista para eso. Y al revés, cuando sucede que la generación que se va es una más abajo, también es un golpe como me tocaba a mí, ¿no? Ajá. O sea, tocaba a otra persona. Es como esta frase, bueno, lo he visto mucho en películas de que tú me vas a enterrar a mí, o sea, que le dice el papá al hijo, ¿no? Tú me vas a enterrar a mí, y cuando es al revés, es como, no, o sea, tú era muy joven, todavía tenía mucha vida por delante. Claro, debe ser insostenible esa situación. Claro. Entonces, ahí es justo donde varía según también tu grado de conciencia, tu edad, tu experiencia con las pérdidas, porque también aquí creo que hasta es válido mencionar la importancia de ir viendo a la pérdida como algo que es parte de nuestro día con día. O sea, a veces vemos como el dolor lo alejamos, las pérdidas no las queremos como normalizar. Ajá. Y son parte de nuestra vida. O sea, todo el tiempo estamos en pérdidas constantes de N cosas. O sea, a lo mejor no de personas, pero sí de situaciones, empleos, etapas. Cuando vamos madurando también vamos como teniendo pérdidas de ciertos conceptos, de ciertas rutinas, etcétera. Entonces, cuando tenemos esto un poco más integrado, más consciente, también creo que es más fácil atravesarlo. Cuando viene de sorpresa, porque hemos quizá protegido de más, porque no lo hemos hecho consciente, porque hemos tenido una vida que finalmente nos ha favorecido en cierto aspecto, pues la pérdida cae muchísimo más duro. Sí, y creo que ahora con la pandemia todavía la cuestión del duelo se hizo muchísimo más presente y muchísimo más irregular, en el sentido de hoy puedes estar bien, mañana alguien se enfermó, mañana pierdes tu trabajo, justamente porque la pandemia afectó la cuestión económica, puedes perder un ser querido. O sea, la pandemia yo creo que ahorita nos tiene en esa etapa de incertidumbre. ¿Te acuerdas que lo habíamos platicado en el primer episodio respecto a la nueva normalidad? Entonces, por eso justamente queríamos traer este tema a la mesa, ¿no? La cuestión del duelo. O sea, ahorita creo que es algo más consciente que la sociedad está hablando más y está normalizando más. Claro, porque inclusive la rutina, la simple rutina perdida, como tú dices, trabajos, personas de diferentes edades, o sea, ha sido compleja. Parteaguas. Ajá, la situación en la que nos encontramos ahora y que nos tiene como más latente esta parte del duelo y de las pérdidas. Y bueno, regresamos un poquito a las etapas. Es que nos dejamos llevar, Silvia y yo, con los temas. Pero bueno, ya hablamos respecto a la negación. Viene la cuestión de la rabia o enojo. Y creo que la palabra, como lo dice como tal, es una situación en donde tú puedes estar enojada o enojado o con el mundo o con los demás, tu familia, con tu... bueno, voy a mencionar la palabra Dios, pero respecto al ser supremo que puedas tener respecto a tu religión. Entonces llega una etapa de porque a mí, porque me sucedió esto, porque ahorita. Entonces empiezas a cuestionar este tipo de cosas. Y creo que aquí en este punto del rayo del enojo pueden venir muchas crisis existenciales. Fíjate que me gusta que hagas esas preguntas, porque a veces en terapia habrá pacientes que digan, nunca atravesé por el enojo. Y yo siempre lo devuelvo justo con eso. Nunca te preguntaste por qué a mí, porque esa es una forma de representar el enojo. Claro. Es una pregunta que quizá no estás así en la rabia total, gritando, enojado, pero entra esta cuestión de la sensación, el sentimiento, la emoción que tiene que ver con la ira. Sí, porque te mencionas enojo o rabia, inclusive la palabra rabia, y te imaginas a alguien así gritando y tirando cosas, y no necesariamente es eso, sino es
es en esa etapa donde estás molesto con algo, inclusive a veces con la misma persona que se fue, ¿no? Porque te fuiste, porque me dejaste. Entonces creo que esta etapa se refleja con este tipo de preguntas, donde empiezas a preguntar a la nada, o sea, porque a mí nadie te puede responder, porque a ti, o si te responden no sería una respuesta verídica o cierta, pues. Si le preguntas a la persona que se fue, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Pues no vas a tener una respuesta. Entonces son estos cuestionamientos que comienzas a hacerte. Y aquí me comento la cuestión de las crisis, porque como no recibes una respuesta a lo mejor tangible, comienzas a estirar y aflojar con tus creencias, con tus sentimientos, con tus relaciones familiares. Entonces empieza toda una cuestión. Y siento que en esta etapa muchas veces también la crisis con la espiritualidad o la religión está muy latente, independientemente de cuál sea tu religión. Es que a veces para entender el enojo tendríamos que entender como la esencia de un enojo. Y la esencia del enojo es sentir una injusticia. Claro. Entonces, cuando estamos atravesando por una pérdida, de pronto sentimos que es injusto. Y como dices, no va a haber una respuesta. Y incluso aquí viene con un poco más la entrada a la otra etapa, que es la negociación, que es la respuesta la tienes que encontrar tú. O sea, tú tienes que trabajar en tu propio ser para ir como negociando, como viendo cuáles son las pérdidas y cuáles son las ganancias, aunque sé que es una palabra que no le hace justicia. Y más porque pareciera que ganamos ante la pérdida. Que hay algo positivo o algo Exacto. beneficioso. Y no es el caso, pero sí, siempre hay una ganancia. O sea, sí existe como algo a cambio, ¿sí? Claro. Que repito, nunca va a justificar el hecho, lo que sucedió. Y nunca lo va, ¿cómo se dice? Restablecer. Ajá. Tampoco. Pero ahí existe también esta parte de encontrarle un para qué, el famoso para qué, que eso es personal. Sí, y ahorita que dices para qué, recuerdo mucho una pregunta que hacía mi terapeuta y que decía, es que en vez de preguntarte por qué, pregúntate, ¿esto para qué me va a servir? ¿Para qué me va a cambiar? ¿Para qué Entonces creo que el hacer este cambio es donde comentamos que entramos a la tercera etapa, que es negociar, donde negocias siento que negocias con el tú de antes de esa pérdida y el tú actual, que era lo que comentabas hace ratito que platicamos respecto a que te vuelves otra persona, ¿no? Y al final les voy a leer una frase un poco profunda que habla respecto a eso. Entonces, tú, por ejemplo, Mariana, yo era una antes de que mi mamá falleciera y fui una después. Entonces, donde viene la negociación, donde esas dos partes empiezan a contraponerse y de que, bueno, es que yo hice esto, tú esto, y cómo hacemos esto, y cómo cambiamos. Entonces empieza un estira y afloja. Sé que a lo mejor va a sonar como muy fantasioso o muy tonto, pero recordemos que estamos hablando a un nivel emocional, a un nivel psicológico donde hay que simbolizar o hay que representar las cosas, ¿no? Entonces creo que con esa parte se inicia la negociación y también se inicia la negociación con el resto de las personas que te rodean, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que lo estabas mencionando, aunque no he vivido de cerca un duelo de alguien que parte, que fallece, de mis abuelas, pero creo que el de las abuelas se vive diferente de mis abuelos y de una abuelita, todavía me sigue una, pero creo que en los abuelos hay otra etapa diferente, porque ves como el invierno de la vida, ¿no? Sí. Entonces, pero me recordó mucho el duelo que yo pasé al enterarme de la situación de mi hija, que ya lo he compartido, y que justo el para qué también a mí me dio como mucho significado. O sea, al no entender por qué estaba pasando lo que estaba pasando, y una vez de tantas preguntas, etcétera, creo que el aterrizar en un para qué, o qué voy a hacer con esto, qué voy a hacer a partir de mi realidad, de mi nueva realidad,
sin duda renace otra persona, pero también es otro significado de vida. Claro. O sea, empiezas a profundizar, porque entendamos también que la vida es contraste y que solo entendemos las cosas positivas o las cosas que traen emociones como alegría, amor, agradables, etcétera, pudiéramos decirle, agradables, ¿no? A través del dolor. Entonces, no es que el dolor sea solo tortura, sino que también te enseña a ver todo aquello que quizá antes no veías por no darle valor, ¿no? Entonces aprendes a darle un valor diferente a las personas, a las situaciones y a la propia vida. Claro. Y eso es parte de negociar. Claro, y aquí nos movemos a la siguiente como etapa, que de nuevo hacemos hincapié de que no es una cuestión lineal, que es la tristeza, que creo que la tristeza es una transición que se vive entre negociar y entre aceptar. O sea, creo que estás siempre entre negociar y aceptar, creo que estás como si fuera una balanza. De repente te vas a una y de repente te regresas. Y la tristeza es como ese puente entre esas dos etapas. Y en esta tristeza pues se vive toda la cuestión de irte dando cuenta en diversas cosas que eso que perdiste ya no está. Por ejemplo, hablando de mi experiencia propia en la pérdida de un ser querido, regularmente las personas piensan que la tristeza o este inicio del duelo se vive inmediatamente cuando tú te enteras que la persona falleció. Yo me entero, si no me recuerdo, un martes en la madrugada. Mi papá nos manda un mensaje. Ya medio sabíamos que mi mamá pues no la iba a armar. Y me acuerdo que leí el mensaje y mi primera pregunta fue, ¿sufrió? Mi papá dice, no. Mi mamá estaba hospitalizada. Dice, no, se fue tranquila, bla, bla. En ese momento no recuerdo haber llorado. Y decidimos no tenerlo el sepelio, todo ese tipo de cuestiones. Solo tuvimos una misa como de cierre, ¿no? En la misa no recuerdo haber llorado tampoco, pero muchos piensan como que ese es el momento en donde te ves desgarrado, llorando, gritando, ese tipo de cosas. Y regularmente no es así. Cuando comienzas a sentir más la tristeza, es en esos momentos donde regularmente esa persona estaba presente y ya no lo está. O sea, empiezas a detectar las ausencias. Un cumpleaños, Navidad, que te peleaste con el novio y quieres un consejo y regularmente ibas con mamá. O sea, empiezas a notar en esas cositas y es cuando te empieza a pegar, y aunque suene muy burda la palabra, y empiezas con estos procesos de tristeza. O sea, te permites el llorar, te permites el que te dé el bajón. Bueno, te permites si estás viviendo un duelo sano, ¿no? Llamémosle así. Entonces para mí esa es como yo percibo la etapa de la tristeza, ¿no? O sea, comienzas a notar estas ausencias y comienzas a lidiar con la emoción ya viva. O sea, como que ya es solo tú y la emoción, ya, porque al principio cuando hay una pérdida regularmente pues hay gente alrededor, ¿no? Y ya en esto ya es, bueno, ¿tú qué estás haciendo con esa pérdida? Entonces comienzas con un repertorio muy grande de emociones, que no nada más es tristeza, pero pudiera ser que es la que más se nota. Claro. Hay personas, como dices, creen que la tristeza es como al momento. Y creo que tienes bastante razón en decir que es en lo cotidiano, en esas cosas que quedan ya en una forma como de fantasma. Alguna vez, no sé en dónde, pero escuché la relación entre como un miembro, no sé si alguna vez han escuchado del miembro fantasma, como Ajá, cuando te cortan sí. una pierna, un dedo y hasta te da comezón. O te duele. O te duele, dolor. exacto. Creo que eso se relaciona mucho con ese momento, con decir, es como esa sensación de que aquí está, pero no está. Y es como esos momentos de hacer conciencia de, o sea, pensé que sí, pero no. Incluso en esos momentos cotidianos de decir, voy a abrir la puerta y va a aparecer, o voy a entrar a la cocina y va a oler, no sé. Pero de pronto te topas con esta situación de no encontrarla,
de la pérdida como tal. Y entonces viene este sentimiento que finalmente se acomoda en dolor. Y aquí es importante decir que solo se duele lo que se ama. O sea, solamente puedes atravesar un duelo por algo que de verdad amaste. Claro. No hay otra forma. O sea, va conectado. Entonces, esto va incluso un poco proporcional al amor y a lo que significaba dentro de tu vida. Entonces, cuando encuentras, o sea, cuando puedes ver lo que significaba y el amor que estaba de por medio, el afecto que estaba de por medio, es cuando finalmente viene el quiebre y viene la tristeza. Le damos lugar a ese momento. Claro, y creo que en ese puente de la tristeza podemos hilarlo con la última etapa, que es la cuestión de la aceptación, que yo he leído que algunos dicen aceptación, otros dicen resignación, y creo que va entre las dos. O sea, llega un punto donde dices, o sea, por ejemplo, esa persona ya no está, sea si era la pareja o si alguien falleció, o sea, un ser querido, o si fue un trabajo, o si fue una cuestión económica, o sea, eso que perdí ya no está. Entonces llega un punto, bueno, ¿qué voy a hacer con eso? O sea, tengo que vivir con eso. ¿Qué voy a hacer de ahora en adelante? Cuando estamos hablando de una pérdida de un ser querido, que alguien fallece, yo sí le pudiera llamar resignación, que a lo mejor la palabra no es tan agradable, pero como comentaba anteriormente, eres una antes y eres una después. Entonces se aprende a vivir con la ausencia de la persona. Que bueno, no es ausencia, es cambio de presencia, lo habíamos comentado, ¿verdad? Pero aprendes a vivir con esa nueva perspectiva. Entonces, no es que un día te despiertes y ya no me siento mal, ya nunca voy a llorar, o sea, al contrario, pueden haber pasado 10, 15 años desde que perdiste a alguien y pasa algo, una situación, te lo recuerdan y lloras. Entonces, creo que esta parte, de aceptarlo es aceptarlo con todo y lo que conlleva. No es aceptarlo y decir todo está bien, ya no hay emociones desagradables, de ahora aquí en adelante es como si no pasara nada, sino aceptar que está doliendo, que te van a dar bajones, que extrañas a la persona, que tienes que adaptarte a que ya no esté la persona. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, si regularmente la persona cocinaba, bueno, pues ahora voy a tener que hacerlo yo, o lo va a tener que hacer mi hermana, o lo va a hacer. Entonces, todo ese tipo de adaptaciones que se empiezan a mover es también esa parte de aceptarlo. O sea, acepto que esa persona ya no está aquí, que tienen que cambiar los roles, o que tienen que cambiar las actividades que tenemos cada quien. Y aprendo a cómo sobrellevar ese tipo de cosas, ¿no? Sí, a veces se piensa que el aceptar es como la culminación de una etapa, y no. Tiene más bien que ver con el también resignificar. Y cuando resignificamos también es introyectar. O sea, en esta parte de... Hay estas frases, no sé si las han escuchado y ahorita no se me viene una exacta, pero en este plan de está vivo mientras lo recuerdes, ¿no? Porque creo que queda en la mente como esa introyección que he hecho de la persona, del momento, de las experiencias juntos, y queda como parte ya no, o sea, ya no es él por sí mismo, ahora es él en mí. Claro. Y esa parte de él en mí llega como la parte también de, ok, ¿cómo al aceptarlo tengo que aprender a vivir con esta ausencia? Pero también tengo que aprender un poco a hacerle honor, como me explico, como en esta parte de decir, ahora incorporándote a mi vida, o sea, ya no como parte de ella, sino dentro de mí. Claro. ¿Cómo voy a hacer que sea honorable tu vida? O que trascienda, que ¿no? Trascienda, sí, que tenga que ver con esta conmemoración de vida a través de mí y a través de mi recuerdo. Entonces, esto también tiene mucho que ver con aceptar y no como culminación, porque como ya lo mencionamos ambas, esto vuelve, habrá momentos difíciles que regresas, habrá momentos otra vez de enojo, momentos en que vuelvas a resignificar ese duelo, ese dolor.
Pero finalmente cuando logras introyectar y cuando logras avanzar a pesar de, y ese a pesar de, me gusta cómo se representa en el lenguaje, porque es como cuando decimos que valga la pena el dolor, que valga la pena, o sea, que valga la pena, que valga mi dolor. Y entonces celebro como la vida de una forma diferente y aprendo a hacerte honor desde ahora mi propio ser, ¿no? Porque te voy a integrar, porque ahora vivirás a través de mí y de mi recuerdo y de lo que para mí representaste. Y creo que es importante mencionar o poner en palabras esto que comentas, que esto no es lineal. O sea, como comentaba en un principio, cierta etapa 3 semanas y luego paso a la siguiente. O sea, no, es un sube y baja, un zigzag, un enredadero de cosas. Sí. Que a veces es simultáneo, a veces pasa un tiempo donde no pasa nada y luego se te empiezan a mover cosas, porque yo pudiera decir que hace meses apenas empecé a trabajar la cuestión del duelo a un nivel terapéutico. Entonces, voy a decir, bueno, ya pasaron 5 o 6 años, como que hasta ahorita no hay un tiempo para trabajarlo y no hay un checklist como etapa número 1, punto 1, 2 y 3, ya lo pasaste, te pasas a la 2. No hay. Y sobre todo también porque depende mucho de la persona. Y ahorita se me vino mucho a la mente un trabajador que conocí ya hace tiempo, si mal no recuerdo era peruano, y no sé por qué empezamos a hablar de la muerte. De repente Mariana, ¿verdad?, le gusta hablar de esos temas que debemos normalizar. Sí. Y comentaba que en sus tierras, llamémosle así, cuando alguien moría era una celebración y cuando alguien nacía era un duelo. Y cuando alguien nacía decía, es que vienes al mundo a sufrir y cuando mueres te libras ya de ese sufrimiento. Entonces dije, wow, o sea, depende mucho también tu cultura, cómo vea la muerte, o bueno, llamémosle en este caso en específico la muerte, tu familia cómo lo vea, tú cómo lo veas. O sea, también depende mucho de este concepto, también tú cómo vas a vivir el duelo. Pero eso comentabas mucho respecto a normalizar. Mi creencia es que entre más se normalice un tema, más se puede hablar y menos costoso va a ser vivir un duelo. Va a doler, claro que va a doler. El dolor creo que no es imposible quitarlo. Pero es diferente que sea un dolor del cual puedes hablar a cuando es un dolor que no puedes hablar. Pero esta descripción que nos daba este chico, yo nunca lo había visto así. Y me cambió la perspectiva de, pues sí, vienes a este mundo a sufrir. Me imaginé la escena de que nace el bebé y todos llorando con el bebé. Y no sé, cuando alguien fallece, no sé si eso sea verdad o mentira, pero ya ves que en ciertas películas norteamericanas, siempre que alguien fallecía estaba como que la comida en familia y no sé si como que te remontas a estas escenas. Sí. Incluso en psicoanálisis tiene un significado. Ese comer al final tiene es introyectar. Claro. Es introyectar al fallecido, al ser que se va. Entonces, con todo esto, a lo que quiero llegar es que no hay una definitiva, no hay una verdad universal, no hay un proceso lineal. Todo es un sube y baja. Lo importante es saberlo identificar. Creo que el identificarlo ayuda a que uno lo pueda trabajar, y no sea una cuestión que se tape, ¿no? O que se deje y se deje y se deje y se deje y después salga a la luz con otras situaciones. Claro, y vuelvo a lo mismo de que somos seres atravesados por el lenguaje y qué tanta importancia tiene justamente hablar para acomodar ideas, para acomodar pensamientos, para acomodar emociones. Y creo que aquí la tristeza toma un tema, o sea, empieza a tener una relevancia importante, porque cuando nosotros, a pesar de lo que muchas veces socialmente se dice, que la tristeza es negativa, o que la tristeza, digamos, tiene esta connotación como de depresión, enfermedad, etcétera. Yo creo que la tristeza resignifica, y cuando resignifica lo podemos convertir en un aprendizaje
que toma su tiempo, toma su trabajo, no es fácil, no para todos será alcanzable rápidamente, pero cuando lo puedes normalizar, como bien lo decimos, y que quisiéramos que cada vez más temas estuvieran normalizados y que se puedan hablar, pero creo que en este punto, cuando podemos alcanzar a ver que la tristeza es un gran maestro, podemos estar un poco más preparados para la pérdida. O sea, podemos avanzar un poco en conciencia. A mí me gusta mucho la palabra conciencia porque creo que cuando finalmente sí hacemos consciente estas cosas, de pronto ya lo tenemos ahí, al alcance. Y es más fácil tomar una herramienta que ya tenemos ahí a irla a buscar apenas. ¿Me explico? Entonces, tener esto como a la mano, como consciente, como darle ese lugar que nos da la tristeza, porque me vuelvo otra vez al significado de la emoción, y la tristeza lo que da es como detente. Necesito, Piensa. Piensa, reflexiona, necesito que el cuerpo pare un poquito. Y darle ese espacio también es parte de nuestros procesos humanos, de nuestras emociones. Y a veces, y sobre todo en esta sociedad, síguele ya, trabaja, ¿cómo llevas tanto tiempo triste? Ya, sigue con tu vida. Y de pronto dices, ¿cómo? O sea, cada quien lleva sus procesos y tú no puedes juzgar mi proceso a través de tus ojos o a través de tu experiencia. Entonces, empecemos a ver estos temas también, lo que nos habla cada emoción y lo que representa eso. O sea, lo que trae consigo, que es un proceso. O sea, es un proceso por el cual tengo que atravesar para finalmente llegar a un aprendizaje y a un nuevo ser. Porque sin duda cuando perdemos algo, y como bien tú lo dijiste, es una nueva persona. Porque cuando un ser humano atraviesa por la experiencia del dolor, solo puede caer al otro lado siendo diferente. Claro. No hay otra. Y ahorita que mencionaste respecto a esta... que dijiste, bueno, ya rápido lo que sigue y cómo todavía estás triste. Aquí me gustaría hablar ya más en cuestión de experiencia propia para que los que nos escuchan pudieran encontrar una identificación con un caso real, ¿no? Porque ahorita estábamos hablando mucho de la cuestión emocional, a lo mejor terapéutica, descriptiva, pero ya cuando lo vives, pues es a veces complicado poder empatar, ¿no? Pero bueno, regresando a la cuestión ahorita que comentabas, recuerdo mucho que en mi trabajo mi jefa me comentaba, si algún día tú te sientes muy mal, o sea, coméntamelo y con gusto nos ajustamos para que puedas faltar ese día. Y yo me acuerdo que dije, wow, o sea, que te den ese lugar y sobre todo que le den el lugar al duelo de decir se necesita tiempo o se necesita vivirlo de cierta manera. No recuerdo haberme tomado ese día, pero sí creo que el hecho de dar esta apertura también habla mucho respecto a cómo la otra persona puede ver esta cuestión del duelo. Y aquí me voy a salir un poquito del tema respecto, a lo mejor no tanto al duelo, pero respecto a lo que veníamos platicando. Pero sí me gustaría comentar, muchas veces a mí me preguntaban, ¿qué le dices a alguien que acaba de perder algo o a un ser querido, ¿no? Específicamente un ser querido, creo que es lo más complicado. Mi respuesta sería no hay palabras correctas o que sean como esta varita mágica, y me gustaría que ahorita mencionaras el ejemplo que me comentaba respecto a una paciente tuya. Sí. Pero no hay como tampoco hay una guía o no hay un checklist respuesta a lo que decir. Pero lo que sí puedo comentar es qué no hacer cuando alguien está pasando por un proceso. Recuerdo mucho el día de que se hace la misa de mi mamá, una amiga de mi hermana, la mediana, hace la pregunta, ¿pero por qué no estás llorando? Entonces mi hermana me dice, me siento culpable porque no estoy llorando. Entonces, yo creo que me enojé mucho porque dije, ni vivir el duelo te dejan. O sea, tienes que
empatar con una persona en duelo está tal y tal y tal, ¿no? Entonces ella se sentía culpable porque sentía que debería estar llorando por mi mamá, pero no lo estaba haciendo. Y le dije, no, es que es a tu tiempo, es a tu ritmo. Le dije, a lo mejor tú no quieres llorar en ese momento, quieres llorar sola o quieres llorar en 2 semanas o en un año. O sea, no hay momentos, ¿no? Pero sí me acuerdo cuando me dijo ese comentario y dije, wow, o sea, probablemente la otra persona no estaba tan consciente de lo que su comentario representaba. Pero sí este tipo de comentarios respecto a por qué no estás haciendo esto, por qué no te vistes de negro cuando vas al sepelio, por qué no estás llorando, por qué te fuiste a cenar al día siguiente que alguien falleció. O sea, todo ese tipo de cosas son comentarios que yo recomendaría no hacer. Es que deberíamos de quitar eso de juzgar, y de juzgar sobre todo en nombre de la moral, del bien y el mal. Creo que si algo podemos aportar a quien está acompañando el duelo de alguien más, tendría que ser prudente. Claro. Y estar siendo, no figurando en qué hacer, sino en ser. ¿Me explico? No sé si ahí me explique con la diferencia, pero a veces pensamos y a veces decimos tonterías como, y creo que todos lo hemos dicho en algún punto, pero como decimos cosas como, si te puedo ayudar en algo, me dices. O sea, queda súper ambiguo, súper grande, y mejor haz lo que esté a tu alcance a hacer. ¿Sí? Claro. También pienso mucho que más vale el sobreamor que el no expresar nada. O sea, es más probable que te arrepientas de no haber ofrecido contención o amor. Y creo que vete por ahí a estar haciendo juicios, a estar preguntando cosas que son irrelevantes, como también creo que en los funerales es muy típico el cómo pasó. Uh-huh. Y hacemos que los dolientes pasen por eso una y otra vez, como si lo tuvieran que explicar. ¿Y por qué mejor no celebramos la vida o conmemoramos el recuerdo? A lo mejor si yo llego y tuve una experiencia con tu ser querido y te cuento de mi experiencia amable, amorosa con tu ser querido, va a ser de mucha retroalimentación o de mejor retroalimentación para ti que si te pregunto cómo fue. Claro. Entonces hay que ser empáticos en ese punto. O sea, a veces hasta estamos robotizados hasta en esos momentos, ¿no? Y entonces, en esto que me comentabas de la experiencia de una paciente mía, que yo le comentaba a Mariana que al escucharla notaba su desesperación ante el duelo, de decir, todas las personas dicen tonterías y luego prometen cosas que no van a cumplir, como el estar ahí. Y a los 2 días cada quien siguió con su vida y yo quedo acá con mi dolor. Eso me pareció una representación muy clara de lo que muchos pasan o pasamos ante un dolor. Entonces no hagamos ni promesas huecas, ni preguntas que no vienen al caso en un momento en donde alguien está atravesando por un sentimiento tan profundo como el dolor. Porque creo que si hay 2 emociones muy profundas, son el amor y el dolor. Entonces, cuando alguien está atravesando por ahí, no debemos de estar invadiendo de más, sino estar, acompañar, hacer lo que sí podemos hacer y hacerlo desde el amor. Sí, y creo que es importante esto que comentas, que más que hacer es ser. Y creo que lo podemos abordar con este ejemplo muy simple. Yo recuerdo 1 o 2 días después que mi mamá fallece, me invitan a desayunar. En ese entonces Fer no era mi novio, pero me invita Fer, otra amiga, Valeria, y su novio en ese entonces, que ahorita están casados, pero Juan Pablo. Me invitan a desayunar, pero esta invitación nunca fue
vamos a salir porque sé que te sientes mal, y no fue nunca así de directo, no sabría si utilizar esa palabra, pero fue un, oye, ¿cómo ves si mañana vamos a desayunar? Fuimos a Frida Chilaquiles, y fuimos y todo fue como tan normal, o sea, nunca fue como una plática tediosa o tétrica, sino fue como continuar con esta normalidad que sí, no sé si recuerdan que yo lo comentaba hace 2 episodios, creo, respecto a mantener una normalidad. Y simplemente estaban, o sea, no estaban haciendo nada fuera de lo normal o de lo regular. Son amigos con los cuales solía salir. Pero ese momento implica una compañía en ese duelo que yo apenas iba a empezar a vivir. Y no hicieron nada fuera de lo común, sino simplemente estuvieron rodeándome. Es que es ese acompañamiento que abraza sin abrazar. Claro, y que es auténtico, que es orgánico, que no es forzado. Y que también se permitan, porque a veces me pasaba yo que hacía un comentario respecto a mi mamá y ciertas personas como que evitaban el tema. Y a mí eso pues me hacía sentir como si yo estuviera haciendo algo malo, pero en verdad no estaba haciendo nada malo, sino en ese momento yo necesitaba hablarlo. Entonces el hecho también de escuchar, porque muchas veces sentimos que el otro nos está demandando una respuesta, y a veces es simplemente nada más escuchar, o escuchar y luego dar el abrazo de apapacho, o escuchar y dejar que la persona llore. Entonces definitivamente esta parte que comentas de cuando tú estás acompañando a alguien en duelo es moverte desde el lugar donde se está moviendo la persona, no moverte a como a ti te gustaría que te movieras. No sé si estoy explicándome con esta referencia que estoy haciendo, pero sí definitivamente simplemente estar, o sea, hacer una red de apoyo y cumplirlo, ¿no? Yo muchas veces, desde que falleció mi mamá, la frase que yo utilizo cuando voy a sepelios es aquí estoy. O sea, abrazo y digo aquí estoy. Ya casi nunca digo lo siento, o ¿cómo es esta frase de mi más sentido pésame? Que a veces siento que es como muy automática. Ajá, muy robótica. Muy robótica. Y yo lo que hago es, les escribo de vez en cuando, hola, oye, me acordé de ti por esto, oye, necesitas que les lleve algo a su casa, comida o así. O sea, intento ser como lo más, o no ser invasiva, pues, en ese caso. Pero creo que esas cosas ayudan mucho, que aquí voy a hacer un paréntesis, yo no soy partidaria de los sepelios. Para mí siento que es como ahorita mencionaste tú, como que estarle recordando a cada rato a la persona, ¿no? Entonces siento que los sepelios luego va gente que a veces no tenía mucha relación con el ser querido, y el estar a cada rato, lo siento mucho. Fíjate lo siento que mucho. Lo dije justo por eso, porque siempre les digo a mis seres queridos cercanos que a mí en el propio no me gustaría como el velarte, como que siento que no tiene lugar, que es un poco difícil para la familia. Claro. Siento que ese revivir y revivir, el hecho de que haya personas, como dices, que solo van por compromiso, creo que hay mucho dolor de por medio y mucha forma y no fondo. Entonces, sí, personalmente tampoco me gustan. Y hay personas que critican a la gente que no lo hace. Sí. ¿Cómo no vas a hacer un sepelio? Es que por eso menciono mucho que debemos de quitar el juicio ya, porque hay personas que no se sienten cómodas con el hecho de tener como esa, ¿cómo se le llama? ¿Celebración? No, pues no. Pues yo creo que es una cuestión cultural, costumbre. Como de la despedida, una ¿no? Costumbre cultural, al menos aquí en México. La verdad, como te comento, desconozco cómo lleven el proceso en otras partes, pero creo que eso es una cuestión cultural, como que tienes que hacer el sepelio y luego, pues este país es muy católico, ¿no? Las misas de triduo, que ojo, tampoco juzgo a las personas que lo hacen. Sí, no, yo tampoco. Hay personas que a lo mejor es su manera o se sienten cómodas pero creo que en general sí es más hay una cuestión personal. Ajá. Sí, yo tampoco la comparto mucho, porque sí siento que
hay mucho dolor, hay mucha hipocresía. Y creo que siento que el duelo muchas veces empieza por algo privado, en el sentido de lo que comentábamos, cada quien lo vive a su manera, ¿no? Entonces muchas veces este duelo no tiene que ser público. O sea, no me tienes que ver llorar, no me tienes que ver caerme, no me tienes que ver desesperada para comprender que a lo mejor estoy pasando por un proceso de duelo. Porque una persona en duelo puede ir a trabajar, puede tener su novio o su novia, puede ir a cenar, o sea, puede vivir una normalidad, entre comillas, o una rutina diaria, y eso no implica que no esté pasando por un proceso de duelo. Y el duelo va inherente a la pérdida. O sea, no puedes quitar si tú tienes una pérdida, ahorita comentabas tú, de algo que se amó o algo que se ama mucho, el duelo va por esa vía. Es imposible no vivirlo. ¿En qué tiempo y a qué ritmo? Pues ya cada quien, pero se vive. Eso, de pronto hablar que es personal, que tenemos que hablarlo cada vez más en sociedad, y tenemos que hablar de las formas de vivirlo y de las formas de acompañarlo, porque creo que hay muchos tabús al respecto, muchas ideas que no están aterrizadas. El solo hecho de expresar las emociones, ¿no? O sea, las lágrimas, yo siempre he pensado que es un regalo. O sea, quien llora a tu lado te está regalando una parte vulnerable. Es también darte fe a ti. Yo en terapia lo agradezco. O sea, siento que es la parte del tratamiento que por fin se da la lágrima, por fin tiene que ver con todo ese limpiar, es ese regalo de confianza, es ese tenerle fe al otro. Entonces, de pronto también normalizar las emociones en todo sentido, para que estas pérdidas y estos duelos sean más pasables, llevaderos, y vaya que estamos hablando de, creo que uno de los duelos más difíciles, pero habrá quien está sufriendo por una pérdida de pareja, por un divorcio, por la pérdida de trabajo, por todas las pérdidas. Cada una de ellas es valiosa por lo que representa para la persona, no para ti quien observa, para la persona. Entonces, démosle valor al sufrimiento del otro, que el sufrimiento del otro es único y tendrá que ser respetable. Claro. Si no respetamos el dolor del otro, no esperemos que respeten el nuestro. Wow, me encantó esa referencia. Y bueno, estamos llegando ya casi al final del episodio y no me gustaría irme sin dar como recomendaciones. Y creo que aquí podemos ir por dos vertientes. En recomendaciones en que, bueno, ¿qué hago si identifico que alguien está pasando por un proceso del duelo? ¿Y qué hago si identifico que yo estoy pasando por un proceso del duelo? En el qué hago cuando identifico que alguien, creo que lo podemos encasillar en lo que estuvimos platicando anteriormente respecto a ser. Estar en ese momento sin buscar hacer algo muy específico que no sea orgánico o que no nazca de una intención verdadera. Sí, ser y acompañar desde el amor. ¿Y qué hacer si yo estoy pasando por un proceso de duelo? Yo soy partidaria de que los procesos de duelo, sobre todo si tuviste una relación muy significativa, que estuvo rodeada también de cuestiones problemáticas, pongámosle así, necesitas un trabajo terapéutico. ¿Por qué? Porque en el duelo no solamente trabajas el hecho de que la persona no está, sino todo aquello que quedó inconcluso. Yo me di cuenta ahora, empezando a trabajar mi proceso del duelo, es que tengo cosas inconclusas con mi mamá desde que tenía, 5 años, y que las tengo que trabajar, y las tengo que trabajar en un proceso terapéutico porque, pues, ¿cómo las trabajo si ella ya no está? O sea, ya no tengo una comunicación directa, y claro que para darme cuenta de esas cosas necesito que alguien sea mi espejo y me diga, a ver, esta parte o esta cosa o esto que piensas o en este discurso me estás comentando esto. Entonces yo soy partidaria, de buscar una ayuda y de apoyarte también en tu red de apoyo, pero que sea una red de apoyo
sincera que tú sepas que pues va a estar, ¿no? Sí, y hacer consciente esta parte también de que qué relación no podría tener cosas inconclusas, porque aparte es la idea que nosotros nos hacemos y ante la pérdida siempre queda la idea de lo que pudo haber sido y de las cosas que no reparé, porque siempre en todas las relaciones evidentemente hay cosas que se sobrellevan y cosas que quedan pendientes en cada relación humana. Entonces, el hacer esto consciente nos lleva a analizarlo más profundamente y qué mejor que sea con un profesional, ya sea un tanatólogo, un psicólogo. Claro, y los que no sepan, tanatólogos pues trabajan mucho con la cuestión de los duelos, es como una especialidad, le pudiéramos llamar así. Y ahorita mencionaste algo muy importante respecto a la cuestión del duelo, en esa cuestión de compañía, ¿no? Y en la cuestión de cuando la persona se va, creo que cuando hay culpa es todavía el triple de trabajo que se tiene que hacer, porque esa culpa justamente nace respecto a hubiera dicho, hubiera hecho, nunca le dije, nunca hice esto, inclusive desde la relación de pareja, ¿no? ¿Quién no se acuerda el novio o novia que cortaste? Es que no le dije que la amaba en ese momento. No la culpa merece un episodio aparte. Aparte, sí, porque inclusive yo tengo, esta ya es muy idea mía, muy personal, pero las personas que se desgarran, por ejemplo los sepelios o así, yo digo, tienen una culpa inmensa que les está comiendo en ese momento, ¿no? Entonces, cuando es culpa, es todavía, yo creo que el doble o triple de trabajo, que siempre la hay. La cuestión es a qué nivel. Sí. Digo, no hay que generalizar, porque también hay gente que no tolera el sufrimiento y también se desgarra en ese punto, pero sí creo que la culpa persigue y en algún punto te alcanza. Entonces, sí, claro, hay que trabajarla muy duro y desde muchas perspectivas. Claro, porque luego dicen esto, bueno, el que se va pues ya se fue, ¿verdad? Pero los que quedamos aquí, ¿qué hacemos con ese sentimiento, con esa culpa, con esas cosas? Entonces por eso yo hacía comentario, bueno, si identifico que puedo estar pasando por un proceso de duelo, bueno, hay que aceptarlo y hay que empezar a mover por ahí los hilos para poderlo trabajar, ¿no? No sé si te gustaría cerrar con algún comentario, Silvia. Sí, primero darte las gracias por compartir tu experiencia personal, porque sé que es dolorosa y porque sé que traes recuerdos y porque sé que no es fácil, claro, aún y que ya lo estás trabajando, siempre trae este fantasma del dolor. Entonces, gracias por eso. Y lo otro es ser bondadosos con nuestras palabras y con nuestro pensamiento hacia el otro, por cualquier pérdida que esté atravesando, cuando nos damos cuenta o cuando lo estamos viviendo, incluso ser bondadosos con nosotros mismos, sobre todo para poder lidiar con esos fantasmas que quedan de culpa, de dolor, de cosas que quedaron pendientes, etcétera, y trabajarlo. Claro. Y bueno, me gustaría cerrar el episodio con una frase, es una frase muy impactante, puede que no sea del todo agradable, pero creo que encasilla muy bien cómo es el proceso del dolor, sobre todo cuando hay una pérdida. Se los voy a leer. Dice, en algún momento de la vida vas a perder a alguien con cuya ausencia no podrás vivir y tu corazón se va a romper en 1000 pedazos. La mala noticia es que nunca vas a recuperarte completamente de la pérdida de ese amado, pero esta también la buena noticia. Vivirá para siempre en tu corazón roto que no se repara y uno sobrevive. Es como tener una pierna rota que nunca se recupera del todo y siempre duele un poco cuando la temperatura baja, pero uno aprende a bailar con la cojera. Bailemos a pesar de. Muchas gracias por escucharnos y estamos al pendiente de sus comentarios. Nos escuchamos.